Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy de la estrategia de cualificación Contacto. Una estrategia de cualificación que adelanta la Fundación Pascual Bravo como espacio de calificación para potenciar las habilidades desde el ser, el saber y el saber hacer. El día de hoy tenemos un encuentro muy especial para todos los amantes de los procesos de la gestión territorial, para todos aquellos que de manera directa o indirecta se encuentran hoy vinculados a procesos ligados a la ordenación del territorio. Como parte de nuestro proceso de acompañamiento en el apoyo a la gestión pública del cuidado e integridad del espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, queremos hoy traer también un referente invitado de parte de la administración distrital, en este caso de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, APP, que es la dependencia aliada del distrito para todos los temas inherentes a los instrumentos de financiación del espacio público. Hoy entonces nos acompaña el ingeniero Aníbal Olarte. Nuestro invitado tiene un amplio recorrido en temas de formulación de instrumentos de gestión financiera del territorio, implementación de sistemas de información geográfica, y durante varios años se ha desempeñado en la agencia APP como estructurador de todas sus herramientas e instrumentos técnicos, apoyado también en la tecnología. Reiteramos, el día de hoy es un espacio para que compartamos acerca de todas estas experiencias que desde los usos tecnológicos pueden mejorar la gestión del territorio, concretamente en lo que respecta a los instrumentos de gestión financiera como el aprovechamiento económico del espacio público, su administración y mantenimiento. Queremos entonces darle ya paso a nuestro invitado. Adelante, ingeniero Aníbal. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecerle al equipo de proyectos de la Fundación Pascual Bravo por abrirnos estos espacios, ya que tanto individualmente como en representación de la agencia APP, para nosotros esto es muy importante en el proceso de crear cultura acerca del acceso a la información, de poder tomar decisiones basados en mucha de la información que estamos construyendo. También buscamos generar aliados al interior del distrito y también desde la parte académica, privados e interesados en general. Entonces, para mí es un orgullo pues hoy poderles compartir la experiencia que hemos recaudado en un proceso que lleva ya más o menos 6 años, aportándole al distrito con herramientas como lo es el uso de la tecnología para optimizar la gestión del espacio público. Entonces les voy a hacer una presentación que vamos a dar un tour por todo el recorrido que ha hecho la agencia con el fin de utilizar o adaptar tecnologías que permitan optimizar procesos, que permitan alcanzar metas en menores plazos y con menores recursos, siempre garantizando precisión, garantizando disponibilidad de los datos para los ciudadanos y para los procesos de gestión que se realizan desde allí. El tema entonces lo queremos encuadrar en un concepto que es muy amplio, que es la tecnología al servicio del espacio público, pero esencialmente en la gestión del espacio público. Y ahí, retomando un poco parte de la presentación, es que yo hago parte de una subdirección que desde la agencia se encarga de operar
implementar y aplicar los instrumentos de gestión financiera asociados al espacio público. Entonces, esto quiere decir que desde allí se busca de forma integral gestionar el espacio público, propiciando que el uso que se le da al espacio público sea el adecuado, no limite los derechos que todos los que utilizamos el espacio público tenemos y adicional lograr garantizar el recaudo de un recurso que podrá ser reinvertido en el mismo espacio público. ¿Sí? Entonces, esto también tiene otros beneficios directos, como lo es la consolidación económica, el crecimiento y el desarrollo social de las comunidades alrededor de esos espacios y el posicionamiento también de sectores en la ciudad a nivel de ocio, turismo en general. Entonces, antes es muy importante que definamos algo, porque como lo mencionaba hace un momento, la tecnología tiene un universo de posibilidades y especialmente para la gestión del espacio público. Existen diversas formas en las que la tecnología puede utilizarse para mejorar esta gestión y aquí vemos algunas de ellas. Empezamos por retomar un poco lo que ha venido tomando mucha fuerza por esta última década, que es el Internet de las cosas. Es la posibilidad, ya hablando en términos de espacio público, es esa posibilidad que hay de que un dispositivo pueda tener un sensor y a través de este sensor medir situaciones que se dan en el espacio público, quizás complementado con sistemas de vigilancia inteligente para detectar situaciones que pueden inferirse como una situación sospechosa, de riesgo, para controlar incluso aforos o control de multitudes en un espacio público. Están los sistemas de información geográfica para darle gestión y planificación al espacio público, como llevar inventario de mobiliario urbano, capacidad de los espacios públicos para soportar ciertas actividades, el inventario también de árboles y todos los elementos ecosistémicos del mismo. También podríamos encontrar en este universo de tecnologías la iluminación inteligente. Esto ha tomado mucha relevancia en el sentido de que son formas de optimizar o de ahorro energético. Entonces, a través de sensores hay dispositivos que calculan las condiciones ambientales y en presencia de personas se activan o la intensidad de los mismos se regula de acuerdo a la iluminación del ambiente, sistemas de sonido direccional para actividades que se desarrollan como eventos, entonces no impactar negativamente a los alrededores, sino controlar que el ruido que se requiera o el sonido que se requiera en esa actividad pues se dé al interior. Modelos urbanísticos, que estos son conceptos ya más asociados al diseño de los espacios públicos, de los sistemas de drenaje, del mobiliario, para reutilizar el agua lluvia, para eliminar la posibilidad de que exista una inundación, utilizando también materiales ecológicos. También encontramos que en el espacio público podemos promover la conectividad y la interacción, es decir, las personas pueden interactuar con un espacio público cuando saben cuál es la agenda de eventos, cuando conocen en dónde están ubicados esos espacios públicos en la ciudad, y esto puede hacerse por medio de un dispositivo móvil, incluso en los mismos espacios públicos con la presencia de mobiliario como tótems interactivos, y vamos encontrando muchas posibilidades. Ya estamos viendo realidad aumentada, estamos viendo que encontramos puntos de acceso a Wi-Fi, entre otras cosas. Y esto lo quería mencionar porque a partir de acá ya voy a discriminar por cuál de estas posibilidades
de tecnología nos hemos decantado desde la agencia para gestionar de una mejor manera el espacio público, y entre estos quiero destacar los sistemas de información geográfica, el cual para la agencia es un proceso transversal que busca garantizar la adecuada gestión de la información para poder tomar decisiones oportunas, para planificar la ciudad con el uso de herramientas que están a la vanguardia con el demás, o sea, con el resto de información, de datos, formatos que son interoperables en la temática de la gestión urbana, del ordenamiento territorial. Antes me gustaría arrancar por una de esas premisas que hemos adoptado desde la agencia para hacer de los sistemas de información geográfica esa herramienta principal para poder adelantar una adecuada gestión de los bienes de uso público que tiene el distrito, y especialmente todo lo que ocurre en ellos, ¿sí? El disfrute, la contemplación, el encuentro e incluso el aprovechamiento económico. Entonces hablamos de que ya no estamos en la era de la información, es decir, hace 10 años estábamos fascinados con los procesadores de datos como las bases de datos en Excel, en Access, estábamos recaudando información ya sea en papel y la estábamos digitalizando y nos estábamos llenando de un volumen de datos muy grande, pero rápidamente fuimos migrando a la era de la gestión de la información, es decir, ¿qué hacemos con todos esos datos que venían siendo recopilados, con toda esa información que estaba almacenada en diferentes formatos, incluso los formatos físicos, ¿sí? Entonces, para darle atención o para afrontar esta era de la gestión de la información, los sistemas de información geográfica son claves porque a través de los datos, de geoprocesos o análisis, la incorporación también de personal apto para gestionar todas estas herramientas y crear estrategias de recolección, procesamiento, divulgación y por último también proyección a través de mapas interactivos, estáticos, temáticos. Encontramos que se ha ampliado mucho el impacto desde la implementación de los sistemas de información. Los sistemas de información funcionan a partir de 4 ejes fundamentales. Los datos es toda la información asociada a un territorio, ¿sí? Las características o atributos que tienen un elemento, que tienen una ubicación, que tienen una característica geográfica. Y complementado con metodologías de análisis es cómo a través de un dato, de un elemento, de un atributo, podemos encontrar patrones en el territorio sobre la ocupación, sobre el uso adecuado o indebido del suelo, sobre las dinámicas territoriales y vamos incorporando ya elementos mucho más robustos o complejos desde el desarrollo tecnológico, que son aplicativos móviles, aplicativos web, que permiten por medio de tareas como el álgebra de mapas, que es cruzar capas, cruzar variables, llegar a datos concretos y proyectarlos a través de mapas. Ese es como un resumen y especialmente cómo la agencia APP ha implementado y ha adoptado los sistemas de información geográfica a través de estos 4 elementos. Y algo muy importante también es que buscamos la transparencia, buscamos crear canales de divulgación de información para que la información que se produce al interior de la entidad también pueda ser aprovechada desde otras áreas del conocimiento. Y quizás surgen muchas preguntas del por qué con sistemas de información, si incluso se nos volvió paisaje hablar de mapas, día a día estamos haciendo uso de los mapas desde que pedimos un vehículo para dirigirnos a un lugar, desde que pedimos un domicilio. Ha evolucionado muchas actividades alrededor de los mapas. Antes le hacíamos seguimiento a un domicilio por medio de un teléfono y hoy lo hacemos por medio de un mapa que está incorporado en un aplicativo móvil. Y por eso los sistemas de información han ayudado a centralizar información, impactamos a la comunidad con recursos muy limitados.
los sistemas de información geográfica lo que más exigen es conocimiento, es decir, cualquiera que pueda utilizar un sistema de información y que tenga un conocimiento para resolver dudas, para resolver problemáticas, los sistemas de información van a ser esa herramienta por excelencia que le va a ayudar no solo a entender las problemáticas, a encontrar patrones, sino que también nos va a ayudar a seguir masificando esas externalidades positivas que tiene el territorio y la gestión de una entidad en el territorio. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis aquí para aclarar parte de la dinámica de la presentación, del webinar, y es que hay unas intervenciones que se van a ir dando en la medida que yo vaya hablando, porque este tema a veces es interesante y yo sé que aquí hay muchas personas que pueden surgir, pues les pueden surgir interrogantes, entonces quiero como interactuar con ellos y no sé si el moderador nos pueda ayudar aquí con las preguntas que han surgido hasta el momento. Efectivamente, ingeniero, como usted lo manifiesta, es un tema de gran interés, tanto para las entidades públicas, los organismos encargados de la regulación, la gestión y el control del espacio público, pero también para la ciudadanía, cómo apropiarse de estas herramientas o cómo se beneficia también el ciudadano a partir de estos nuevos desarrollos que se incorporan en las administraciones, pero que al mismo tiempo se convierten en herramientas que facilitan el uso para esa comunicación que a veces es tan compleja con las entidades públicas. Suele ser difícil a veces relacionarse vía derecho de petición o para solicitar un permiso de ocupación o porque no conozco las condiciones del terreno o el lugar que estoy ocupando o que pretendo aprovechar, ya sea con aprovechamiento económico o sin aprovechamiento, es decir, hacer una ocupación que tenga una retribución o no económica, o incluso tratándose de ocupaciones de carácter cultural, artístico y demás, surgen muchos interrogantes. Acá yo solamente estoy recogiendo un poco lo que nos consultan los asistentes y preguntas que surgían incluso antes de este encuentro que ha motivado esta invitación. Voy a compartirle dos de ellas para ver si en la medida en que vamos haciendo el desarrollo de nuestro conversatorio podemos ir respondiendo a algunas de estas. Y nos consultan acerca de cómo influyen las nuevas tecnologías en el acceso y uso del espacio público para los ciudadanos. Y cómo estas nuevas tecnologías influyen en la eficiencia y en la eficacia de la gestión pública. ¿Qué podríamos decir? Tal vez aplicado al caso de la ciudad de Medellín, entendiendo que la agencia ha sido, digamos, ese organismo encargado de la viabilidad técnica, y para nosotros resulta de vital interés como Fundación Pascual Bravo, que también hemos venido a lo largo de varios años apoyando la gestión pública de la Subsecretaría de Espacio Público en temas de regulación. ¿Cómo hemos visto la influencia o cómo se percibe esta influencia de esta tecnología al servicio del control y la regulación del espacio público? Esas dos preguntas, en lo personal, me recuerdan mucho al proceso inicial de todo este asunto de los sistemas de información geográfica para la agencia, porque resulta que este ejercicio es un ejercicio de innovación que tiene que soportarse o fundamentarse en unos beneficios tanto para la entidad como para los ciudadanos, porque esto requiere una inversión, requiere la disposición de un personal especializado para la operación de esta línea de gestión de la entidad. Y con relación a la primera, y es que las nuevas tecnologías, y especialmente en términos de gestión de información espacial, cartografía, ordenamiento territorial, impactan a la ciudad e individualmente a los ciudadanos, porque primero es la posibilidad de centralizar, como lo mencionaba hace un momento,
todo lo asociado en este caso, a un instrumento, ¿sí? Este instrumento tiene un impacto muy grande en la ciudad porque genera un recaudo de un recurso y las personas preguntan mucho sobre cuál es la destinación de ese recurso, si ese de enfrente paga o no aprovechamiento económico, cuánto recauda la entidad. Entonces, muchas de las herramientas que hemos creado buscan resolver esas dudas, pero especialmente una que fue un sistema gerencial de participación ciudadana que consolidó todos los datos, toda la batería de indicadores del instrumento, incluyendo el dinero que se recauda día a día, mes a mes, año a año, y se convirtió en un canal que eliminó las solicitudes como un derecho de petición, la redacción de un correo y además de la solicitud, el tiempo que había entre la atención de una solicitud, la lectura, la atención y la respuesta, así que en promedio se calcularon que podrían llegar a 15, 20 días. Entonces vemos que la tecnología en ese sentido simplificó la comunicación con la ciudadanía, nos ayudó a crear un canal de rendición de cuentas y esto ha sido clave porque ha eliminado muchas ineficiencias de la entidad, especialmente porque todo el que escucha sobre una entidad pública, lo primero que se le viene a la cabeza es la burocracia que hay detrás de la gestión pública, ¿cierto? Entonces, por ese lado, la tecnología ha influenciado mucho en ese sentido. Y eso es como respondiendo a las dos preguntas, ¿sí? Vemos también a los ciudadanos muy beneficiados porque voy a contar un caso muy particular de uno de esos tantos procesos que se llevan al interior y es que las personas que quieren aprovechar un espacio público tenían que radicar una solicitud y esa solicitud implicaba diligenciar un formulario de ocupación describiendo toda su actividad económica, cuánto iba a ocupar, los días, qué impacto iba a tener, para que él pudiera obtener el dato de cuánto tenía que pagar y decidir si pagaba o no pagaba para continuar con el trámite. Entonces, entre llegar a esa decisión y el momento en el que surge la necesidad, fácilmente podrían haber transcurrido 30 días, 45 días, que es lo máximo, y creamos una herramienta para que las personas no tuvieran que surtir todo ese proceso, sino que para algunas de esas categorías de aprovechamiento económico pudieran consultar el precio de esa ocupación, ¿sí? Y ellos desde la comodidad de un teléfono, desde un computador, pudieran hacer los cálculos y decidirse en si continúan con el trámite. Espero haber resolvido esas dudas y atento a las que vayan surgiendo. Voy a continuar aquí con la presentación. Estaba hablando de por qué hacerlo con sistemas de información. Parte de esas respuestas que acabé de dar a las preguntas del público también tienen que ver con este interrogante. Es que con estos sistemas logramos ampliar la cobertura que se tenía, es decir, no solo estábamos tratando con las personas que atendíamos en las taquillas o con las que nos encontrábamos en las tomas barriales, en las jornadas de sensibilización, sino que también estamos interactuando con un público que por medio de una conexión virtual están accediendo a información, están conociendo la gestión, los logros y las metas que ha alcanzado la entidad a través de cada periodo en la que se calculan estos indicadores. En estos procesos o en general para una entidad, para una empresa, para una persona, el activo más importante que hay es la información. Pues permite tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? En evidencias ajustadas a contextos específicos. Y en el contexto de los sistemas de información, la información es muy diversa, muy amplia, viene en diferentes formatos, pero tiene unas características o las clasificamos en ciertos grupos de acuerdo al estado, al nivel de precisión, a la procedencia de la propiedad.
El principal dato que tenemos es el territorio, ¿sí? Las condiciones físico-espaciales del territorio. Hay unas bases catastrales que es como el inventario de la ocupación del territorio junto con toda la información que plantea o protocoliza un plan de ordenamiento territorial, es decir, los lotes, el inventario de lotes, la discriminación de cuántos metros cuadrados están construidos en ese lote, el inventario hidrográfico, el sistema vial, el subsistema de espacio público, entre muchos datos que conforman lo que es el activo más importante para una entidad. Y todo esto se complementa con información primaria. La información primaria es esa información que recolectamos por medio de distintas técnicas directamente en territorio, ¿sí? Esas técnicas pueden ser levantamientos manuales, es decir, inspecciones visuales, recolección de información a través de formularios inteligentes, aplicativos para georreferenciar mobiliario, actividades, situaciones, y lo tradicional que encontramos en un proceso de visita de campo, como una alianza, un láser, un metro, un flexómetro, incluso empezamos a ver el uso de los drones para ejercicios fotogramétricos. También recolectamos información primaria a través de topografía, es decir, este proceso de reconocimiento a nivel altiplanimétrico del territorio, con niveles de detalle muy altos, y vamos empezando a ver cómo dispositivos y cómo la tecnología empieza a aportar a ese proceso de recolección de información para gestionar adecuadamente el espacio público, como son los GPS de alta precisión, la restitución fotogramétrica, que son técnicas que van de la mano del uso de naves no tripuladas y procesos de restitución sobre ortofotos, modelos de elevación digital. Y por último, que son herramientas que han ido robusteciendo ese banco de datos y de información que tenemos al interior de la entidad, que es la tecnología más reciente en términos de inventario, de amoblamiento urbano, de la sección pública, y se distingue como el LiDAR. El LiDAR es una tecnología que obtiene o representa el espacio público a través de una nube de puntos, y lo hace de una manera tan precisa que permite generar grandes volúmenes de datos para ser compartidos, analizados, contrastados, y además que sirvan de un referente para toma de decisiones. Y cuando estamos hablando de espacio público, de ocupaciones, de un usufructo, pues estos insumos o estas herramientas son claves para poder tomar dimensiones, tomar decisiones como si un espacio tiene capacidad de soporte para albergar una actividad, un amoblamiento. Y todo esto converge en herramientas de gestión, de procesamiento de todos estos datos. Entonces vamos antes de resolver este nuevo interrogante que aparece aquí, otras preguntas que vienen del público para continuar con lo que hasta ahora vamos viendo. Muchas gracias, ingeniero Aníbal, por lo que llevamos hasta este punto del conversatorio. Efectivamente, con este nuevo tema que usted nos plantea acerca de estas nuevas tecnologías que se están utilizando, como los sensores LiDAR o como el tema de las aeronaves no tripuladas, o conocidas pues coloquialmente como drones, y otras herramientas que hoy son de uso frecuente, surgen dos interrogantes también dentro de las preguntas que nos plantea el público, y se relacionan con lo siguiente. La primera de ellas es si el uso de estas nuevas tecnologías o herramientas digitales y también de este campo contienen un componente de sostenibilidad o sustentabilidad. Es decir, qué tan amigables son, digamos, todos estos nuevos desarrollos con el tema del cuidado del ambiente. Y la segunda pregunta es con relación al costo-beneficio.
¿Qué tanto se ha beneficiado o se ha visto el impacto positivo para la administración distrital la incorporación de estos nuevos desarrollos para el ejercicio de la función pública? De acuerdo. La necesidad o toda la información que les estoy mostrando, que de hecho más adelante vamos a profundizar, no es un capricho de la entidad, ¿sí? Es nuestra obligación, ya que por medio de diferentes mandatos, decretos locales, se han adquirido unas responsabilidades sobre la gestión del espacio público. Entonces, tenemos que utilizar herramientas como estas, primero, que es la realidad, para poder garantizar que la gestión se haga en un tiempo que no impacte negativamente al ciudadano, es decir, aquella persona que requiere hacer un uso para usufructuar y además subsistir en el espacio público. Entonces tenemos que agilizar muchos procesos para darle gestión a una solicitud, ¿sí? Y quizás hay quienes piensan o tienen su posición respecto a la tecnología, a los dispositivos móviles, a las baterías, asociada a la contaminación. Pero cuando hablamos de todos los beneficios que trae una herramienta de estas en términos de ahorro en recursos destinados para hacer una actividad que se hacía de manera tradicional, como por ejemplo ir a hacer una encuesta en papel, y que después el contratista, el trabajador o el funcionario tenía que llegar a la casa a tabular, a montar en Excel, y que si de camino se mojaba, se le perdía, pues había una cantidad de reprocesos y de plazos que iban traduciéndose en dinero, ¿no? Porque son personas que se dedican, no sé, 8 horas a hacer un proceso que hoy la tecnología nos lo permite hacer 8 veces menos, o en menos tiempo, ¿sí? Hasta 8 veces menos tiempo le dedicamos a hacer un proceso que antes se hacía. Un ejemplo de ello son las encuestas digitales. Entonces, la sostenibilidad que nosotros podemos, digamos, garantizar en ese sentido ha sido relativamente poca, porque pues los procesos todavía de la agencia no son tan robustos como entidades de mayor jerarquía, pero hemos ido haciendo unos análisis muy interesantes que se los voy a proyectar en un tablero en un momento, de, por ejemplo, calcular la cantidad de horas trabajadoras ahorradas, o la cantidad de papel ahorrado en un proyecto a través de las encuestas o caracterizaciones digitales. Y la segunda pregunta surge precisamente pues de haber recorrido ese camino, de saber, venga, qué es más beneficioso para la entidad en términos de ahorrar tiempo, entregar una información en un momento oportuno, y además hacerlo con el menor recurso posible. Entonces hay un indicador, una estimación que se hizo, que para el año 2021, con una herramienta que implementamos, logramos ahorrar un 500% en recursos económicos que se destinaban a un proceso en específico, ¿sí? Que consistía en consolidar todas las bases de datos de la entidad y calcular unos indicadores para hacer unos reportes al equipo de seguimiento del POD, al plan de desarrollo, a los indicadores y plan de acción que tenía la misma entidad. Entonces esto en horas podría tardar 8 horas, y con esta herramienta se creó una metodología que ese cálculo de indicadores se podría hacer en cuestión de segundos, porque era un proceso que se hacía ordenadamente, y ahí fue una de las primeras veces que pudimos cuantificar el beneficio respecto al costo, ¿sí? Porque si bien la inversión no es alta, un esquema de licenciamiento para una entidad del orden de la agencia APP puede estar en alrededor de $4.000, $5.000, y es una inversión para todo un año que impacta de una manera impresionante pues en un distrito que tiene tantos ejes
gastronómicos, tantos sectores que hacen uso del espacio público, tantas marcas y tantos emprendedores que se benefician de esto. Entonces lo vemos como una inversión en beneficio muy fructífero para la gestión. Espero haber resuelto cada una de esas dudas y que creo que con las respuestas me adelanté a mucha de la información que quería proyectar y que me va a permitir avanzar rápidamente. ¿Cómo hacemos el uso de los sistemas de información? Pues nosotros hacemos inventarios georreferenciados, lo vimos con la nube de puntos, el modelo tridimensional que les mostraba. Hacemos análisis y seguimiento a indicadores de proyectos, de instrumentos de gestión, y también por medio de mapas y recorridos contamos mejor las historias. Para el funcionario público tiene que convertirse en una prioridad poderle traducir al ciudadano lo que hace, lo que está gestionando, la inversión que está haciendo, lo que necesita el ciudadano y lo que le ofrecemos al ciudadano, ¿sí? Entonces, por medio de un mapa que se convirtió casi en un lenguaje universal, porque lo decía al inicio, todos estamos utilizando un mapa sin importar la profesión, sin importar nuestro oficio diario. Lo utilizamos para ubicar una tienda, para pedir un producto, para orientarnos a nivel de ciudad, para explorar los territorios. Entonces, ¿por qué no utilizar los mapas para contar todo lo que estamos haciendo y crear esos canales de comunicación, gestionar el desempeño de la entidad? Esos inventarios georreferenciados los hacemos con dispositivos móviles. Hemos logrado ahorrar 15 gramos de papel por encuesta. Esto es como aterrizando un poco o complementando un poco la respuesta a la pregunta anterior. Y en términos de tiempo, pues lo hacemos 3 veces más rápido, ¿sí? Antes nos podría tomar 8 horas, incluso 15 horas poder que un equipo en una jornada de trabajo pudiera llevar desde el proceso de campo, que es la toma de información, hasta una base de datos con gráficos estadísticos, una jornada de trabajo. Entonces, poder eliminar eso y hacerlo en tiempo real, es decir, que una persona diligencie una encuesta y de manera inmediata se grafique un análisis o una tendencia, un gráfico estadístico en un mapa, me muestre patrones, mapas de calor, capas que representan esa ubicación de ese dato recogido, y que la información se captura mucho más rápido, ¿sí? Incluso podemos hacer captura de información offline. No requerimos conexión directa, sino que hasta el final de la jornada podemos hacer estas conexiones y sincronizar todos los datos que hemos ido recolectando durante esas jornadas de trabajo. Los dispositivos móviles en este proceso de implementación de los sistemas de información han sido claves para procesos muy técnicos, pero que han logrado permitirle a la entidad entender muchas cosas que ocurren en el territorio. Les voy a empezar a mostrar aquí ya unos ejemplos de esos. Este ejemplo que les voy a proyectar en pantalla tiene que ver con un ejercicio de etnografía digital que consiste en hacer un reconocimiento espacial de todas las problemáticas que sufre un territorio, y lo voy a hablar con un tema que tiene que ver con el uso del espacio público por los domiciliarios en el distrito. Entonces, los domiciliarios desde la pandemia tomaron mucha fuerza en el territorio y se convirtió, pues, es una actividad económica muy usual para estas personas que no podían acceder a un trabajo, pero a la vez este servicio, que tiene muchas externalidades positivas, también tiene muchas externalidades negativas. Estamos hablando de que ellos empezaron a ser parte de una cantidad de denuncias a nivel de las familias, a nivel de todo lo que ocurría a los usuarios de los espacios públicos, que estas personas obstaculizaban el espacio público, inviabilizaban, digamos, el disfrute de los mismos, estaban ocupando el amoblamiento urbano. Entonces creamos un ejercicio que se llama etnografía digital colaborativa, y lo que hicimos fue abrir un formulario en la web para que toda la ciudadanía reportara en dónde estaban ubicados en dónde se congregaban esos domiciliarios. Y aquí
estamos viendo en pantalla el resultado de ese ejercicio. Es un ejercicio supremamente valioso, es decir, pasamos de la percepción a la certeza, porque sabíamos con exactitud cuáles eran esos sitios críticos de concentración de domiciliarios, y esto lo puede leer cualquier persona que se ubique pues en el distrito. Rápidamente reconocemos corredores gastronómicos como Avenida Jardín, la 80, alrededores de los centros comerciales, Unicentro, Arcadia, la 35 en Provenza, el Parque El Poblado, Ciudad del Río. Y esto, ¿qué nos permitió conocer? Que esto es un asunto de tres actores. Están, por un lado, los domiciliarios, que son esa problemática directa. Por el otro lado están también las personas que hacen uso de la herramienta. También están las plataformas y los restaurantes o comercios que hacen uso de este servicio. Y esto lo que sirve es para empezar a generar un acuerdo, identificar actores responsables y llamar al orden a todas estas personas. Entonces, esto fue muy fructífero porque literal en este ejercicio la entidad no desplazó ni a un funcionario al territorio para poder hacer ese reconocimiento, sino que en conjunto con la ciudadanía construimos una información muy valiosa. Hacemos inventarios de avisos, de ocupaciones, de eventos, diagnósticos. También involucramos a los ciudadanos para que los ciudadanos hagan un reporte de lo que ocurre en el espacio público, y empezamos a ver todos esos inventarios o todos esos ejercicios a través de todos estos mapas. Este mapa ya se los mostraba hace un momento, pero hay unos mapas muy interesantes que los voy también a ir proyectando aquí, y nos han servido para entender todo lo que ocurre en el espacio público. Por ejemplo, este es el universo de actividades económicas que se dan en el espacio público y que son viabilizadas, pero también tiene un contraste muy interesante con otra información que les voy a ir proyectando acá. Estas son las 3 sedes que tiene la agencia PP en el territorio, para que la gente conozca la ubicación de estas sedes y puedan acceder a alguna asesoría, algún proyecto que tiene que ver con el uso del espacio público, el paisaje. Y fuimos mapeando todo lo que ocurre en términos de actividades económicas, y esto es como lo que les puedo mostrar. Esta información que ustedes ven acá son todos esos proyectos de ocupación que se viabilizan para que alguien ubique un mobiliario, extienda su negocio, haga un evento, active una marca y pueda lucrarse de una forma u otra del espacio público. Pero aquí es donde empieza a verse la utilidad de la tecnología, la utilidad de todas estas herramientas. Por ejemplo, un ejercicio muy interesante que es planear alrededor de lo que ocurre en el espacio público, especialmente hablando de actividades económicas, como por ejemplo poder tomar decisiones sobre el tráfico de una ciudad, de qué manera estamos impactando la ciudad con un proyecto de ocupación. Vea que aquí vemos el tráfico en tiempo real. En este momento estamos viendo, por ejemplo, que en el Poblado hay tráfico lento, y si llegáramos al detalle de poder contrastar esa condición de tráfico con todas estas ocupaciones, aquí en la carrera 35, entre calle 10 y calle 7, hay un cierre. Esta calle, todos la conocemos ya aquí en Medellín, de que es como un espacio público con actividades a cielo abierto, donde han pasado muchas cosas, pero vemos que esta calle en este horario no está generando ninguna afectación sobre este corredor, ¿sí? Pero cuando empiece a llegar la noche, este corredor empieza a marcharse en rojo, porque el tráfico empieza a sufrir complicaciones, porque empezamos a recibir turistas, empezamos a recibir visitantes, entonces empiezan a haber descarga de pasajeros, recogida de pasajeros, que también se complica mucho más con la hora pico, y así empezamos a ver que estos datos en tiempo real nos permiten tomar decisiones inmediatas como a largo plazo, ¿sí? El largo plazo de este ejercicio puede ser lo que representa un cierre en términos de movilidad. Por ejemplo, aquí la movilidad en Manila, con este cierre que hay acá sobre la
calle 12 la carrera 43E, perdón, entre la calle 10 y 11 y 12, generan unas afecciones a la movilidad. Vemos que hay un tráfico lento, quizás porque se cierran estos circuitos que antes habían, pero esto también tiene que ver con otras estrategias, como es la necesidad de impulsar el uso del transporte público, la movilidad activa, y en general esto propicia muchas decisiones, muchas discusiones entre entidades, y esto es como la manera que empezamos a encontrarle utilidad y beneficio a toda la tecnología que tiene que ver con el uso del espacio público, de los sistemas de información geográfica. Y acá hay una serie de mapas muy interesantes también que vamos a ir viendo en el transcurso. Empezamos a profundizar un poco en los recorridos virtuales, es decir, estamos enseñándole a la gente todo lo que ocurre en la ciudad, todo el impacto que la agencia está generando por medio de proyectos de iluminación arquitectónica, recuperación de bienes patrimoniales. También estamos contándoles a los ciudadanos la inversión que se está haciendo en espacio público, la inversión que se está haciendo en recuperar algunos bienes fiscales, en gestionarlos, incluso también en los proyectos de arte urbano que hay en la ciudad, todo este tema de grafitis, de murales y macromurales. Entonces todo esto lo vamos a conocer a través de recorridos virtuales. Estos recorridos virtuales también generan unos datos que permiten a la entidad hacer un análisis a nivel interno, de decir cómo nos estamos desempeñando, a dónde estamos llegando, a través de estadística, cómo hemos afrontado ciertos periodos del año que tienen que ver con eventos de ciudad que hacen que la gestión tome rutas críticas y que sepa adaptarse a esas condiciones. Entonces todo esto lo logramos a través de la inteligencia de negocios. Es un concepto que lo aplicamos por medio del uso de tableros de control. Estos tableros de control le permiten a un gerente, a un director, a un ciudadano y a cualquier persona que esté haciendo uso de los mismos y lectura, poder interpretar adecuadamente un dato y especialmente conocer cuál ha sido la trayectoria de la gestión de una entidad en el territorio. Aquí en pantalla volvemos y vemos ese mapa con todas las ocupaciones que hay en el espacio público, pero aquí ya les quiero mostrar algo mucho más interesante, y es un ejercicio que hacemos de la mano con la comunidad, que es el reporte de situaciones indebidas en el espacio público. Todos estos puntos o clusters que vemos con un número son esos reportes que nos van llegando de la ciudadanía a través de un aplicativo móvil que ellos pueden acceder fácilmente. Entonces podemos conocer con exactitud qué está ocurriendo en el espacio público, ¿sí? Entonces ya tenemos ojos en el territorio. Aquí nos están reportando que hay un carro de comida rápida sobre una zona blanda y nos adjuntan un registro fotográfico para poder tomar una decisión sobre eso, ¿sí? Y aunque nosotros no somos entidad de control, sí tenemos la competencia de implementar todas estas herramientas para poder articularnos con otras entidades y empezar a darle solución a esas peticiones. En esencia, estos reportes, junto con otra información que nos va produciendo estos aplicativos, nos permiten empezar a reconocer patrones en el territorio. Aquí vemos un mapa de concentración que es en qué parte de la ciudad se está haciendo un adecuado uso del espacio público, y algo muy especial, o una lectura muy especial, es de dónde provienen los recursos con los que se está manteniendo, recualificando, recuperando el espacio público. Y es quizás aquí donde vemos esta concentración mayor, y es porque en esos puntos es donde mayormente los espacios públicos se usufructan por actividades económicas, y esas actividades económicas dinamizan toda la cadena que hay detrás de un evento, de una actividad económica en el espacio público, que son proveedores, distribuidores, empresas que prestan servicios de vigilancia, empresas operadoras de eventos, artistas, comerciantes. Entonces
vemos que todo esto lo podemos leer a través de estos mapas de una manera muy sencilla, y además de eso poder conocer aquí por medio de todos estos gráficos qué comuna es la que más aprovecha el espacio público, entonces qué comunas son las que tenemos que fortalecer los equipos de gestión en el territorio, en dónde o en qué periodos del año tenemos que fortalecer el equipo de trabajo asociado ya sea al recaudo anual o mensual que se hace. Aquí vemos, por ejemplo, una lectura que nos permite este gráfico, y es que a septiembre junto con mitad de año son los mejores meses para el instrumento, para el recaudo, entonces ahí debe priorizarse la disposición del equipo para poder trabajar con fuerza y atender estas contingencias, y de esa manera cualquier persona que tenga acceso a esta información puede conocer todo lo que ocurre. Aquí hay un QR con la que la gente puede descargar un boletín resumido de todo esto que les estoy contando, y el conteo, por ejemplo, por periodos de reportes ciudadanos. Esto se actualiza cada segundo. Hace 3 minutos fue la última actualización. En este periodo hemos recibido 220 denuncias de uso indebido del espacio público que podemos visualizar acá, como les mostraba al inicio. Entonces, estos tableros de información tienen una riqueza en función de lo que le provee a un director, a un subdirector, a una persona que quiera hacer control o veeduría sobre un trabajo que se esté haciendo. Aquí hay unas herramientas de gestión del desempeño muy visuales, también muy útiles para todo este ejercicio de gestión de espacio público. Este que les estoy mostrando me va a ayudar a complementar una de las preguntas que surgió al inicio, y era en términos de sostenibilidad, cómo toda esta tecnología le ha aportado al distrito. Y aquí vemos un contador, este que vemos acá, contabiliza cuántos árboles hemos evitado que se talen para producir la cantidad de papel que se requería para poder aplicar esas encuestas o esas caracterizaciones en el territorio. Entonces, en la medida que nos acercamos a una zona en específico, ese indicador se recalcula y nos muestra en cantidad de kilogramos o la equivalencia en árboles, cuántos árboles hemos reducido o hemos evitado que se talen. Esto quizás es una acción muy pequeña, pero las grandes acciones son producto de pequeños cambios, y yo sé que acá hay muchas personas que están convencidas de que por medio de estas acciones pues, aparentemente pueden ser muy sencillas, podemos lograr muchas cosas muy importantes. También aquí vemos que el ahorro en horas, estas horas en trabajo, en recursos económicos para una entidad pública que financia sus proyectos con recursos públicos, pues es un indicador supremamente importante, es decir, lo estamos haciendo 3 veces más rápido de lo que lo hacíamos antes. Y por medio de esto podemos hacerle seguimiento a todo lo que hace la entidad en el territorio. Aquí vemos qué hace durante cada mes del año, a cuántas personas visita, cuántos recorridos realiza con otras entidades, cuántas socializaciones hace, si va al territorio a verificar lo que se aprueba, y de esa manera creamos este canal para que la gente conozca y sepa que la entidad está llegando al territorio y especialmente está generando una huella a través de todas estas herramientas tecnológicas. Vamos a darle espacio para continuar con otras preguntas que han surgido durante la sesión. Muchas gracias. Surgen muchísimas preguntas, tenemos acá una cantidad, hemos tratado de recopilar un poco como las inquietudes de nuestros asistentes. En definitiva, creo que es un tema que genera gran interés, no solamente para las entidades públicas, sino también para los particulares. Veíamos hasta hace un momento, pues ese es un número de posibilidades y aplicativos que pueden utilizarse dependiendo del proceso que estemos apropiando en ese momento para aplicar en el territorio. Entonces, nos plantean por acá los siguientes interrogantes. Frente a esa diversidad de herramientas tecnológicas y sus especificaciones,
¿qué parámetros deberíamos tener en cuenta para enfrentarnos a una situación específica en el territorio? ¿O cómo hacerlo de forma más evidente? Esto es, entiendo la pregunta de nuestro asistente, ¿cómo elegir mejor la herramienta, ingeniero, o el instrumento? Hablábamos de la posibilidad de utilizar un story map, un tablero de control para inteligencia de negocios, un mapa de calor para identificar una concentración de una actividad o fenómeno en particular, pero a veces es complejo elegir la herramienta indicada. Entonces, esa sería como una de nuestras primeras inquietudes. Y tenemos otra que creo que también la hemos venido conversando a lo largo de todo este encuentro, y es cómo nos ayudan estas tecnologías, estas herramientas para la planeación de una ciudad que se mueve de forma tan rápida y tan dinámica. En este caso Medellín, pero podríamos ampliar el supuesto a diferentes territorios. Hablábamos ahora del ejemplo que teníamos en el corredor de la calle 35 y el tema de Laureles, de cómo esa dinámica, por ejemplo, de la ciudad y de ese corredor en particular, que en la noche tiene un fenómeno y en el día otro, y bueno, creo que va sobre todo asociado a ese tema. Muchas gracias por las personas que están participando y especialmente con preguntas tan interesantes. La primera pregunta es, ¿cuáles son como esos parámetros o esas decisiones preliminares que tenemos que tomar para elegir la mejor herramienta, el mejor aplicativo? Y es que todo tiene que ver con el tipo de proyecto, ¿sí? Hay que partir de la base, y es algo que quiero ser muy enfático, y es que los sistemas de información geográfica son adaptables a cualquier tipo de línea de negocio, ¿sí? Y me refiero a línea de negocio como a cualquier proyecto, a cualquier tipo de actividad que busque llevar una batería de indicadores por medio de inteligencia de negocios. Podemos utilizar entonces dashboard, pero si queremos, por ejemplo, vendernos, somos una empresa privada y queremos vendernos, en dónde estamos generando presencia, en dónde estamos impactando, en dónde estamos llegando, podríamos utilizar un mapa que simplemente muestre la ubicación de los proyectos que tiene esa empresa, y de esa manera poder transmitirle a los clientes ese alcance en el territorio que tienen, ¿sí? Esa experiencia también. Entonces, con la experiencia que hemos ido adquiriendo en la agencia, encontramos una particularidad para tomar esa decisión, ¿sí? Y era que lo primero era generar una cultura en dos sentidos, o sea, una cultura que aborde a dos públicos, por decirlo así. A una parte de ese público, a uno de esos dos públicos, es los funcionarios o trabajadores que hacen uso de la información o que construyen información para mostrar un producto, complementar un proyecto. Entonces, que adopten los sistemas de información, y no estoy hablando de que se les debe exigir el manejo avanzado de ArcGIS Pro, ArcGIS Online y todo lo que implica llegar a una alta implementación de todas esas herramientas, sino que por lo menos conozcan que existe una manera de llevar mapeada una información, de que está en tendencia la inteligencia geoespacial, la ciencia del dónde. Entonces, que a partir de esa premisa todos esos trabajadores hagan uso de esas herramientas y empiecen por lo menos a crear una capa muy sencilla de la ubicación de un proyecto, de la cantidad de elementos en un espacio, que esa capa puede proyectarse en casi todas las formas o herramientas o aplicativos que tiene ArcGIS, ¿sí? La podemos llevar a un tablero de control, la podemos llevar como capa base para un levantamiento de información, para un inventario, para una actualización, para hacerla en Field Maps, que es uno de los aplicativos de ArcGIS,
o en Survey. También la podemos llevar a un mapa estático para imprimir, para pegar o llevar o alimentar una planoteca. Entonces, la elección de la herramienta va en función del propósito del proyecto, ¿sí? Es decir, la persona que está encargada, por lo menos en la agencia manejamos un esquema que funciona de la siguiente manera. Todos los proyectos tienen un líder y él va avanzando, va haciendo, y yo tengo la tarea de estar atento a conocer los proyectos que tiene la subdirección para sugerirle cómo optimizar algunos de esos procesos o cómo por medio de una estrategia tecnológica con SIG lograremos ya sea generar informes, generar visualizaciones para reuniones, para presentaciones, para alimentar un portafolio, entre otras muchas cosas. Entonces, como que también depende de lo proactivos que sean los equipos de trabajo, lo dispuestos que son a adoptar estas tecnologías. Y la pregunta de la manera en que los sistemas de información geográfica nos ayudan a planear la ciudad es quizás, digamos, el fin último con el que buscamos hacer uso de los sistemas de información, ¿sí? En ese fin último es que queremos crear un expediente geográfico de la ciudad. Hablemos, por ejemplo, de las actividades económicas que se dan en los espacios públicos y que si tenemos el inventario de todas las aprobaciones o proyectos de ocupación que se dan no sé, al cabo de 4 años, 5 años, podemos sacar conclusiones o inferir cosas como cuál es el espacio público que está más deteriorado porque ha sido el que más lo utilizan con actividades económicas o cómo priorizar la reinversión de ese recurso, ¿sí? Es decir, desde qué sectores de la ciudad está haciéndose el mayor aporte a la bolsa del aprovechamiento económico con la que se va a hacer reinversión, recualificación, recuperación y de esa manera priorizar esa inversión. Entonces, digamos que ya estamos planeando la ciudad desde el momento en el que buscamos generar un expediente, un histórico y que más adelante esa información me va a servir para identificar un patrón, para poder leer lo que requiere la ciudad, entre otras cosas. Entonces, ahí como respondiendo a esas dos preguntas, voy a utilizar, vamos a darle también espacio a una pregunta adicional que nos hacen en este momento. Ingeniero, sí, efectivamente nos plantean acá una pregunta que va muy de la mano con lo que acaba usted de clarificar acerca de cuáles son esos instrumentos más convenientes de acuerdo al caso concreto. ¿Qué podríamos decirle a este participante que nos pregunta acerca de aquellos casos o supuestos de las entidades públicas donde no se cuenta de pronto con una capacidad instalada muy grande y tampoco en temas de recursos? ¿Es posible acceder a algunas de estas herramientas tecnológicas de manera gratuita o que sean asequibles para desarrollar algunos elementos básicos de gestión del territorio? Sí, el mundo de la gestión de información geográfica tiene muchas posibilidades, y me refiero a muchas porque un sistema de información geográfico no es ArcGIS, no es QGIS, no es los mapas en línea que encontramos, no son las imágenes satelitales. Un sistema de información geográfica puede ser tan sencillo como el que se puede construir a partir de Google Earth, que es una herramienta totalmente gratis, o como el que se puede hacer en My Maps, que es una herramienta que viene incorporada con los correos personales de Gmail. Entonces, al día de hoy, pues puntualmente hablando de recurso económico, de capacidad instalada y de esa inversión que se tiene que hacer para la adquisición de licencias o esquemas que permitan una implementación muy robusta de los SIG a nivel de una entidad, de una empresa, lo que sea, hay alternativas. El software libre se ha convertido en una alternativa muy útil para implementar el SIG en las entidades. En ese caso está QGIS, que es una de las herramientas que están pues dentro de mis conocimientos, que es totalmente libre, es un software de código abierto que constantemente está siendo
alimentado y digamos que los SIG, aunque los percibamos como una herramienta muy compleja, también son muy intuitivos desde que uno tenga la necesidad, ¿sí? Tenga la necesidad clara, venga, ¿yo qué quiero hacer con esto? Quiero gestionar un inventario de activos, quiero gestionar el seguimiento a un proyecto en el que tiene que ver un espacio, un lote, un territorio. Entonces, teniendo clara como la necesidad, uno puede también optimizar el recurso a invertir, ¿sí? O sea, si yo necesito generar un ecosistema de interconexión entre varias personas, tengo que evaluar alternativas como son licencias de ArcGIS Online, que están hoy alrededor de $500, perdón, 500.000 pesos en el mercado colombiano y que tiene una vigencia de 1 año y que se pueden hacer muchísimas cosas con esto. O sea, les puedo garantizar que podrían utilizar más de 20 aplicaciones para crear mapas, tours, aplicaciones móviles, aplicaciones web, geoportales, micrositios para datos abiertos, story maps, entre muchas otras cosas. Entonces, esa es como la opinión que tengo al respecto de cómo con recursos limitados se pudiera hacer implementación de los SIG. Y con relación a eso, y a lo que mencionaba anteriormente, de que los SIG son adaptables a cualquier tipo de negocio, de actividad, aquí les quiero mostrar una visualización. Quizás todos hablamos de SIG y nos imaginamos un mapa, pero aquí también estamos viendo ya una visualización 3D de edificaciones, un recorrido virtual sobre un proyecto de ocupación de espacio público en el que podemos hacer un reconocimiento de todo lo que ocurre allí y poder de una manera, digamos que interactiva, poder conocer un proyecto, cuál es la extensión, en dónde está ubicado, todo esto es posible con estas herramientas, que es algo, digamos que muy visual, muy impactante, sirve muy bien para contar sobre un proyecto, llegar hacia otras zonas y poder replicar un proyecto. Entonces, les quería como mostrar esta herramienta también, que vemos que no solo estamos hablando de mapas en 2 dimensiones, sino que también estamos conociendo las posibilidades de mapas en 3D. Y aquí hay una serie de historias, de tours que hemos ido construyendo como un expediente geográfico. Entonces, ya para ir llegando como a este punto en el que les quiero como hacer que se lleven una idea general de todas las posibilidades que tiene un distrito, una comunidad, una empresa, incluso una persona, pues desde su ejercicio individual, oficio personal, con los sistemas de información geográfica. Y es que a través de los mapas, de la inteligencia geoespacial, la ciencia del dónde, podemos lograr abstraernos, digamos, de esa realidad físico-espacial y desde una mirada más panorámica poder entender cómo se está comportando un fenómeno, cómo se está llevando a cabo algo en el territorio y al día de hoy los sistemas de información geográfica han evolucionado tanto que ya no estamos hablando del mapamundi que teníamos en la oficina, en la casa, en la biblioteca, o el mapa en los libros, en las enciclopedias, sino que también nos estamos encontrando con mapas que muestran información en tiempo real. Entonces, con base en eso, con base en la información en tiempo real, estamos llegando a tomar decisiones o estamos volviéndonos más inteligentes espacialmente, ¿sí? Estamos logrando reorientar ciertas acciones en el territorio y aquí voy a volverme antes de llegar a esta parte para mostrarles un mapa que resume, pues, que también me permite mostrarles gráficamente a lo que quiero llegar, y es un poco de lo que veíamos hace un momento en el mapa, en este mapa que tiene que ver con esas acciones en el territorio. Aquí yo les quiero mostrar un impacto que
si bien no son fáciles de, digamos, de lograr, porque se necesita un ejercicio, un despliegue en el territorio bastante amplio y consistente. Les quiero mostrar, por ejemplo, la importancia de lo que hace la agencia y lo que logra cuando articuladamente con demás entidades y con la valiosa, digamos, el valioso aporte que hace la tecnología para planear nuestra ciudad, se logra. Entonces, en el mapa que les voy a mostrar acá, van a ustedes ver la concentración de las visitas, de las socializaciones, de las reuniones, de los recorridos que hemos tenido en toda la ciudad o que tuvimos durante el año 2022, ¿cierto? ¿Con qué fin se hacían esas verificaciones, esas socializaciones, esas tomas barriales? El fin era dar a conocer que hay una normativa, hay unas condiciones para hacer un adecuado uso del espacio público, ¿sí? Y cuando lográbamos ese fin, continuábamos abordando otras zonas de la ciudad que este mismo mapa nos decía que debíamos abordar. ¿Por qué nos lo dice así tan puntualmente este mapa? Y es lo que nos permite este mapa ver acá de manera inmediata, y es que cuando vemos la mancha en amarillo, que es esa mancha se vuelve más intensa, es porque allí es donde más presencia, más veces hemos ido, y donde no hay nada, quiere decir que no hemos llegado allá. Entonces fácilmente la decisión de reorientar ese trabajo en campo se toma con una certeza de casi el 100%, porque esto no miente, ¿sí? Aquí la cuestión es que no dejamos de representar lo que nosotros hacemos en el territorio, entonces no hay nada que no esté aquí representado. Entonces, visto esto de otra manera, el impacto que genera cada una de estas visitas, cada una de estas tomas barriales, nosotros la vemos representada a través de las solicitudes que llegan de parte de los ciudadanos. Entonces ahí en el mapa ustedes pueden ver en estos puntos verdes cómo después de haber insistido en ciertos sectores para que pidan permiso para ocupar el espacio público, para que se acerquen y soliciten una verificación de sus ocupaciones, se logró, ¿sí? Entonces vemos que donde se presenta esa concentración de la estrategia de acción en territorio es de donde más obtuvimos solicitudes de aprovechamiento económico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hace falta o es importante la presencia de la entidad en el territorio. Aquí más, de una manera más simplificada, empezamos a ver todas las solicitudes que empiezan a llegar de esas zonas en las cuales vamos y les contamos que hay una norma que regula la ocupación en el espacio público. Entonces nos va mostrando esa concentración de esas actividades que van generándose en el territorio. Entonces, para nosotros este efecto pues ha sido muy bien logrado a través de estas herramientas. Yo creo que esto es una experiencia que nos interesa mucho compartir, que es una experiencia que nos interesa mucho que conozcan y que sirvan de casos de éxito para que se logre adoptar en otras instancias, y para las cuales estaremos dispuestos también a compartir con mayor detalle todo lo que hacemos, que les pueda servir de ejemplo para lograr sus cometidos a nivel de ordenamiento, de planificación de ciudades, municipios, distritos. Y ya pues, llegando aquí a la última parte pues, de este espacio, que con mucho agradecimiento reitero que nos han dado, quiero mostrarles este ejercicio que muestra o que primero nos hace una pregunta, y es ¿cuál es nuestra huella en el territorio? Y esa pregunta se la pudiéramos hacer a cualquier persona, ¿sí? Y a cualquier entidad, a cualquier equipo de trabajo. Venga, ¿cuál es el impacto suyo en el territorio? ¿Sí? ¿Usted cómo me lo soporta? ¿Cómo me lo demuestra? Y es precisamente desde la agencia que nosotros hemos entendido la importancia de la tecnología, de los sistemas de información geográfica, de la innovación en lo público, que quisimos seguir fortaleciendo el equipo de implementación del SIC en la entidad, quisimos seguir creyendo en los efectos positivos de estas herramientas y
Nuestra huella se traduce en esto. Este mapa es la representación de toda la información geográfica que produce la entidad en el territorio y es cómo, y muestra, digamos, cómo llegamos a qué construcción, a qué proyecto, a qué parque, a qué zona de la ciudad llevamos la oferta que ofrece, que tiene la agencia desde su misionalidad, ¿sí? Cómo gestiona el patrimonio, cómo implementa instrumentos de ordenamiento territorial, de gestión financiera del suelo, de los inmuebles que hay fiscales que hay en el distrito, cómo por medio de alianzas público-privadas también llegamos al territorio. Y esta es nuestra huella. Visto esto de otra manera, esto es lo que nosotros estamos haciendo, estamos construyendo un distrito por medio de tecnología y esta vista es como si nosotros tuviéramos un pincel, un rodillo en la mano y nos dijeran pinten a Medellín, construyan a Medellín o visiten cada esquina de Medellín, impáctela con uno de sus proyectos, con algunas de sus estrategias y esto es lo que tenemos abordado desde Medellín. Es claro que el perímetro urbano ha sido el que más ha, digamos, sido impactado por cada uno de nuestros proyectos, pero la pregunta es también cuánto más vamos a hacer, cuánto más nos permite hacer la tecnología, a dónde más vamos a llegar con proyectos de gestión del patrimonio, de recuperación del paisaje, de cualificación del mismo, de gestión inmobiliaria, de alianzas público-privadas, cuánto más podemos hacer y también cuánto más pueden hacer ustedes con la tecnología y los sistemas de información. Es una invitación a que exploren el mundo de los mapas, lo adopten, hagan de esos procesos más eficientes, más atractivos, más convincentes porque tienen datos que soportan sus procesos y que desde la gestión pública seamos más transparentes con el ciudadano, eliminemos ineficiencias como acortar distancias entre ellos para que ellos conozcan lo que estamos haciendo y de esta manera les quiero dar el agradecimiento nuevamente al equipo de proyectos de la Fundación Pascual Bravo por la invitación. A nombre de la agencia APP les queremos agradecer, los queremos también felicitar porque somos conocedores de que están abriendo estos espacios también con otras temáticas, con otras personas que son expertas en asuntos de ciudad, asuntos del país también. Entonces, muchas gracias por propiciar estos espacios y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablarle también a ustedes, los que nos escuchan. Muchas gracias a cada uno de los participantes que plantearon esas dudas tan interesantes que me las llevo por aquí anotadas para tenerlas en cuenta de cómo proponer cosas alrededor de esos cuestionamientos. Entonces, les agradezco mucho y que estén muy bien. Feliz tarde. Ingeniero Aníbal, a usted, muchas gracias por aceptar la invitación amistosa de parte de la Fundación Pascual Bravo. Les manifestábamos al inicio de este conversatorio, para nosotros reviste un gran interés todos estos temas que de una u otra manera impactan la ciudad, porque pues parte del propósito de la Fundación es precisamente articular el Estado con la actividad de las empresas, el sector académico y la gestión de proyectos en temas estratégicos para un territorio. Hemos venido desarrollando varios ciclos de cualificación en el sector de justicia y derecho, en el sector de seguridad y convivencia, y como parte de todo este tema del espacio público. Ello también porque pues generamos un acompañamiento estratégico al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en algunos de estos proyectos, concretamente en el que nos invitaba al encuentro de hoy, en el del espacio público, apoyando toda la labor de gestión, regulación y control de espacio público en la ciudad de Medellín. Y hay la importancia de contar hoy con esta presencia importante de un aliado estratégico como lo es para la alcaldía de Medellín la agencia APP, que ha venido operando, desarrollando y cada vez creo que potencializando más este
instrumento de gestión territorial que es la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público, y hoy concretamente pues visto ya no desde un tema tan territorial y material, sino más desde las herramientas que contribuyen a todo el proceso de gestión en el espacio físico. Es decir, todo lo que vimos hoy de alguna manera es el reflejo de lo que se puede llegar a hacer en el territorio. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Aníbal Olarte, y a la agencia APP por aceptar nuestra invitación. Le recordamos a todos nuestros participantes que en el chat público tenemos el formulario donde podrán evaluar este encuentro y también registrar su participación. Luego de esto, pues ustedes podrán también encontrar estas memorias a partir de nuestro canal institucional y en nuestra página web. Y muchas gracias a todos por aceptar esta cordial invitación. Una feliz tarde. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.